Bien, pues vamos a hablar de las meninges. Este va a ser el índice que vamos a seguir, ¿vale, chicos? Vamos a hablar un poco de la historia, ¿vale? De cómo ha ido evolucionando el término de las meninges. Hablaremos de las meninges, ¿no? Esas tres capas, ¿no?, que forman las meninges. Hablaremos luego del tejido conectivo y muscular relacionado con la dura madre, porque sobre todo esta charla va a ir dirigida a la dura madre. Un poco de embriología no viene mal para saber de dónde venimos y para saber de dónde viene la dura madre. Hablaremos de la inervación y la vascularización de la dura madre. Hablaremos de esas membranas de tensión recíproca, que no es más que la dura madre a nivel craneal. Y luego hablaremos del drenaje venoso del cerebro. Entonces, más o menos por aquí haremos una pausa y podremos chatear durante 5 minutos si tenéis alguna duda. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos. Bien, si os damos cuenta, vamos al pasado y encontramos aquí, uy, perdona, que se ha ido, Erasistrato, bueno, que era un médico griego, ¿vale? Pues denominó menings a las meninges. Menings del griego significa membrana y se refería a una envoltura membranosa, que no era ósea, que cubría el sistema nervioso central y la protegía. Y esto era en el tercer siglo antes de Cristo. Nos estamos remontando antes del nacimiento de Jesucristo. ¿Qué pasó luego? En el segundo siglo después de Cristo, Galeno, ¿vale?, un precursor de la medicina actual, identifica dos membranas, una densa o dura, que lo llamó paqueia, ¿vale?, paqueia del griego, y una menos resistente que le llamó lepte. Bien, luego aquí tenemos a Erasistrato y a Galeno. Luego vimos que hubo un médico musulmán, ¿vale?, que tradujo estas palabras, ¿vale?, observó estas estructuras y las llamó al-Dimag, que es madre del cerebro, y lo llamó membrana protectora y nutricional, es lo que viene a significar al-Dimag, madre del cerebro. Más tarde, Ali Abbas dividió estas dos estructuras, estas meninges, en al-Galida, que es la dura madre, que conocemos, y al-Lakikak, que bien pronuncio árabe, que significa la madre suave o tierna. ¿Vale? Los equivalentes en latín serían crasa, que significa densa, y tenius, delgada. Entonces, si os dais cuenta, en este momento solo se refieren a la dura madre y a la pía madre. ¿Qué pasó en el siglo XII? ¿Vale? Esto es un dato muy importante. Pues un monje italiano que se llamaba Stephen de Antioche, o Stephen de Pisa, ¿vale?, pues era el que traducía todos los textos árabes al latín. ¿Y qué es lo que ocurre? Que lo tradujo en dura madre y pía madre. Entonces, pía madre fue mal traducido porque tenía que haber sido tenue. Tenue, ¿vale?, que viene del tenus, del latín tenus, que significa delgado, ¿vale? Entonces, lo llamó pía, ¿por qué? Porque pía en latín significa amoroso, ¿vale? Ten en cuenta que es un contexto religioso, se llamó amoroso, ¿por qué? Porque está más cerca de lo que es la médula espinal. Entonces, más cerca, la protegía más y era la que le ofrecía o el que soportaba un aporte nutricional. Aquí está el primer gran fallo, por eso siempre digo que las traducciones hay que tener mucho cuidado porque siempre puede conllevar a errores. Tenía que haberse llamado tenus madre en vez de pía madre, pero como lo tradujo Stephen de Antioche, pues puso pía y pía en latín significa amoroso. Y entonces se quedó con esos términos, dura madre y pía madre, pero no tenía que haber sido de esta manera. Bien, y luego respecto a la otra capa de meninges, que se llama aracnoides, fue observada por primera vez por Herófilo, ¿vale?, en Grecia, que venía a ver como una estructura formada de araña, pero fue individualizada como estructura independiente por un holandés que se llamaba Frederik Ruijs, ¿vale? Este es Frederik Ruijs, ¿vale? Y entonces, el aracnoides forma con la pía madre la leptomeninges. Entonces, leptomeninges sería pía madre y aracnoides, y paquimeninge, como describió Galeno, sería solo la dura madre. ¿Vale? Esta imagen de aquí sería Ali Abbas, ¿vale?, el médico árabe,
que tradujo, que dividió las meninges en al-Ghalitat y al-Rakikak. Y este médico es Friedrich Ruisch. Entonces, cuando vemos el cerebro o la médula espinal, vemos que hay tres meninges. Bueno, que hay tres capas que forman las meninges. La dura madre, la pía madre y la aracnoides. Entonces, la pía madre es la que está más cerca del cerebro. Esta parte que parece como una araña, por eso se llama aracnoides, por eso se llama aracnoides. Y esta parte sería la dura madre. Bien, si vemos una imagen de derecha a izquierda, ¿vale? Vamos viendo cortes en el que vamos viendo del exterior al interior del cerebro. Aquí tendríamos la piel, aquí tendríamos el músculo frontal y el músculo occipital con las ramas del trigémino, ¿vale? Músculo frontal es un músculo, ¿vale?, que está inervado por el facial. Aquí tendríamos la fascia epicraniana. ¿Y esto qué sería? Pues el hueso, ¿vale?, con esta sutura sagital, la sutura coronal, y fijaros que esta persona tiene, o tenía, mejor dicho, una sutura coronal, y una sutura coronal metópica, ¿vale?, que en condiciones generales está osificado, ¿vale?, pero en algunas personas pues se notan como dos huesos frontales. Si nos vamos más a la izquierda tendríamos la dura madre, y si nos vamos más a la izquierda tendríamos la aracnoides y luego la pía madre con las circunvoluciones cerebrales. Bien, mira qué majo Marty McFly, que nos va a llevar al pasado con su DeLorean, ¿vale? Ha dejado a un lado a Dr. Brown, ¿vale?, al Doc, para que os pongáis en su asiento y nos vayamos al pasado. ¿Preparados? Espero que no os mareéis. Entonces, antiguamente se describían dos membranas, Pachymeninx o Pachymeninge, que es lo mismo que dura madre, y leptomeninge o leptomeninx, que sería la pía madre y aracnoides. Entonces, ¿por qué hemos pasado de estas dos estructuras a las tres estructuras que conocemos hoy como dura madre, pía madre y aracnoides? ¿Por qué esto? Bien, fijaros, imaginar, os ha pasado alguna vez que paséis por la calle y habéis pisado un chicle, ¿no?, por la calle. Y os dicho, qué putada, ¿vale? Qué mierda que he pisado un chicle. Pues es lo mismo que pasa entre aracnoides con la aracnoides. Fijaros, imaginar que esta parte es la pía madre y esta parte sería la dura madre. Entonces, debido a una velocidad de crecimiento diferente, ¿vale?, durante el desarrollo embriológico, pues se separan, ¿vale? Se separa la parte central y una parte se va a ir hacia la pía madre y otra parte se va a ir hacia la dura madre. Entonces, antiguamente era leptomeninge, que sería solo la pía madre y la aracnoides, y la pachymeninge, que sería dura madre. Entonces, tener en cuenta que la aracnoides, una parte se va a la pía madre y otra parte se va a la dura madre. ¿Vale? Una imagen frontal para que tengamos una visión en 3D, ¿vale?, de ese chicle que se estira, que es el resultante de la aracnoides. Y aquí, pues, una imagen que nos explica mucho mejor lo que quiero decir. Imaginar que yo meto pegamento entre mis dos dedos. El dedo que está por fuera sería la dura madre y el dedo que está por dentro sería la pía madre. Entonces, en la embriología, cada vez que hay un crecimiento con una diferencia en la velocidad, ¿vale?, pues hay como desgarros no, o deshilachamiento de las estructuras del medio. Y es lo que ocurre en esta imagen. Entonces, la dura madre crece mucho más hacia el exterior, hacia la periferia, y la pía madre, pues, mucho menos. Y esto hace, pues, que la parte central, pues, tenga esta imagen de trabéculas o estructura aracnoidea. Por eso se llama aracnoides. Entonces, una cosa a tener en cuenta. Bien. La pía madre es la capa más interna, que está en contacto con la médula, contiene todos los vasos sanguíneos, por eso Stephen de Antioque la llamó pía madre, porque es la madre amorosa, la más cercana a la médula o al cerebro, la que le aporta nutrición, lo que suele hacer una madre, protección, y le da un poco de nutrición para que se nutra correctamente. Entonces, está formada por una fina capa de tejido conectivo y que se ajusta perfectamente,
¿vale? A las circunvoluciones de la sustancia cerebral, ¿vale? Sin unirse a ella y también a lo que es la médula espinal. Bien, la aracnoides, como ya hemos visto, es el resultado de ese movimiento embriológico, ¿vale? Entonces, antiguamente, ¿vale? Si yo tenía solo la Pachymeninx y la Leptomeninx, pues no existía el espacio subaracnoideo, solo existía el espacio subdural, ¿vale? Pero bueno, cuando ya se introdujo por este médico holandés en el siglo XVII la aracnoides, pues se habló del espacio subaracnoideo por donde fluctúa el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si os dais cuenta, tiene dos capas. Se describen dos capas en los libros antiguos. Una aracnoides parietal, ¿vale? Que está por fuera, y una aracnoides visceral. La aracnoides parietal es la que está pegada a la dura madre y la aracnoides visceral es la que está pegada a la pía madre. Acordaros del crecimiento con diferencia en la velocidad. Es lo que determina esta estructura. Entonces, imaginar pues, cuando hay una pelea y que hay una niña que está en medio de dos estructuras. Pues ya madre es la pía madre, bueno, esta es la madre, y este es el padre, que es la dura madre. Entonces, debido a que están tirando cada uno en fuerzas divergentes, pues resulta una estructura en forma de araña, el aracnoides. Bien, y hablamos ahora de la dura madre, estructura muy importante, porque es la capa más externa y es la que va a dar más protección a lo que es el sistema nervioso central, tanto cerebro como médula espinal. Está formado por tejido conectivo muy denso y muy fuerte, ¿vale? Y tiene muchas fibras de colágeno y muy poquitas de elastina. Entonces se encuentra, tapiza toda la bóveda craneal por su cara interior, se adhiere al foramen magnum y la parte posterior de los cuerpos vertebrales de T2 y T3, y luego baja libre hasta la parte anterior de S2, donde se vuelve a adherir y luego forma el filum terminale, que se mezcla con el periósteo y el coxis. Bien, estas descripciones se han visto, por ejemplo, en los libros de Sutherland, en los libros de Magoon, que fue un alumno de Sutherland, que dice, bueno, sistema cráneo-sacro, se adhieren a las primeras vértebras cervicales y luego a nivel del sacro. Pero realmente es así, baja libre. Eso lo vamos a ver luego. Bueno, entonces se divide la dura madre en una dura madre perióstica, externa, y meningea, entre las cuales se sitúa el espacio epidural. Los ligamentos dentados o denticulados, ¿vale? Van de la pía madre, de la parte externa de la pía madre a la parte interna de la dura madre y sirve para dar estabilidad, ¿vale?, a las meninges. Se encuentran entre cada nervio espinal, ¿vale? Acordaros, yo tengo un nervio espinal anterior o motor y un nervio posterior o sensitivo, pues se sitúa entre esas dos raíces nerviosas, ¿vale? Entonces limitan el movimiento pero no lo impiden, ¿vale? Para evitar que haya sufrimiento de las raíces nerviosas, ¿vale? En esta imagen sería, ¿vale?, la pía madre sería el número 1 y el número 2 sería el ligamento dentado o denticulado, que va a comunicar, ¿vale?, la pía madre con la dura madre, que sería el número 4, y entonces estarían entre lo que es las raíces anteriores y posteriores. Bien, esto sería lo que es el espacio epidural, que lo veremos luego. Está lleno de graso y de plexos venosos importantes. Bien, entonces, si vamos de lo más superficial a lo más profundo, en lo que es el cráneo, vemos que tenemos el periósteo, ¿vale?, el espacio epidural, ¿vale?, que es un espacio virtual por donde van a estar los vasos arteriales. Luego tendríamos la dura madre, que tendríamos en algunas partes del cerebro pues dos capas, ¿no?, una externa, ¿vale?, o parietal, y una interna o visceral. Debajo de la dura madre tendríamos el espacio subdural, que también es un espacio virtual, y luego tendríamos la aracnoides, ¿vale?, que serían esta estructura en forma de araña, y luego el espacio subaracnoideo, por donde pasa el líquido cefalorraquídeo, para terminar con la pía madre, que sería esta estructura, ¿vale?, que está íntimamente relacionado con la sustancia cerebral. ¿De acuerdo? Entonces, en algunas partes del cerebro donde están alojados los senos venosos, que es las estructuras
análogas a los vasos que están en la dura madre, a los vasos venosos, pues en esas estructuras la dura madre se divide en una capa o lámina perióstica que está íntimamente relacionado con el periósteo y una capa meningea o visceral que es la que está más relacionado con la aracnoides. Y entre estas dos estructuras pues se van a alojar los senos venosos. Bien, entonces, en muchos libros, chicos, hablan de la capa perióstica externa, la capa externa de la dura madre, se encuentra firmemente adherida al hueso del cráneo, y constituye el periósteo de la cavidad craneal, ¿vale? Que sería esta de aquí, esta parte más oscura. Entonces, muchos libros dicen que se adhiere a lo que es el contorno del agujero magno y que después desaparece, ¿vale? Mientras que la capa meningea interna o la capa meningea visceral, ¿vale? Está íntimamente relacionado con la estructura capa perióstica externa y después, cuando pasa por el agujero magno, se continúa, ¿vale? Se encuentra relacionada con la aracnoides, ¿vale? Y se continúa con la dura madre espinal, ¿vale? Al atravesar el agujero magno. ¿Realmente esto es así? ¿Estáis seguros que es así? Aquí vemos a nuestro amigo Sheldon. Pues fijaros, os voy a citar, ¿vale? Os voy a citar unas palabras de Poirier, que es un anatomista francés, ¿vale? De 1921, ¿vale? Os lo voy a traducir el francés, ¿vale? Para que veáis que no lo traduzco, ¿vale? En el PowerPoint, sino que lo pongo en la lengua original y luego lo traduzco verbalmente. Dice, se adhiere íntimamente a la superficie del agujero occipital, pero a partir de la tercera vértebra cervical se desdobla en dos hojas, una hoja externa o perióstica, delgada, que se relaciona o que se amolda a todas las depresiones y salientes del canal raquídeo, y una hoja interna más densa, la dura madre propiamente dicho, que corresponde a la hoja interna o a la capa interna de la meninge craneal y que se moldea sobre la forma de la médula espinal. ¿Vale? Entonces, en los libros antiguos de anatomía no hablan que la capa perióstica de la dura madre o la capa externa de la dura madre cuando atraviesa el agujero magno desaparece, ¿vale? Simplemente se continúa, ¿vale? Con otros nombres si queréis, pero se continúa. Fijaros, esto es un libro de anatomía húngaro, ¿vale? Fijaros, yo tengo aquí en amarillo las dos capas de la dura madre. Fijaros la que está más externa, ¿vale? Lo llaman aquí endorraquis o lámina externa de la dura matriz, ¿de acuerdo? Y esta capa amarilla que está más dentro sería la dura madre espinal, ¿vale? Lámina interna de la dura madre. Entonces, el endorraquis, que es la lámina externa de la dura madre, se correspondería con la capa perióstica de la dura madre que está en el cráneo. Se continuaría a lo largo del canal raquídeo, mientras que la capa interna de la dura madre, la capa meningea de la dura madre o capa visceral de la dura madre, ¿vale? Se continuaría pues, con esta lámina interna de la dura madre a nivel del canal raquídeo. Y esto ocurre tanto a nivel posterior como a nivel anterior. Y fijaros qué curioso, ¿vale? Que el endorraquis o la lámina externa de la dura madre en la parte anterior, fijaros que aquí lo llaman ligamento longitudinal posterior. Interesante, ¿vale? Y eso vamos a verlo luego, con un embrión. Y entre estos dos espacios se encuentran pues un plexo venoso que se llama el plexo venoso vertebral interno. Qué casualidad que en el cráneo los senos venosos se encuentran también entre la lámina perióstica de la dura madre y la lámina meningea o visceral de la dura madre. Qué curioso porque a nivel del canal raquídeo también lo es así. Pero esto sobre todo cuando te vas a los libros antiguos de la anatomía. En los libros actuales, esta capa externa, pues no lo nombran. ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir. Entonces, esto es un cuadro que me dejó un amigo francés, ¿vale? Olivier. Y fijaros, el mesodermo se divide, ¿vale? En paquimeninge, tenemos aquí paquimeninge,
que es la dura madre, y la leptomeninge, que sería la aracnoides, y la pía madre. Pues a nivel de la embriología, chicos, pues la paquimeninge lo llaman ectomeninge, mientras que el endomeninge, endomenix, sería la leptomeninge. ¿Por qué tener nomenclaturas diferentes para complicarnos la vida con lo fácil que sería llamar a todas las estructuras de la misma manera? ¿Verdad? Por así de complicados somos. Bien, pues si nos vamos a la paquimeninge, que es la dura madre, tenemos la dura madre externa y la dura madre interna, o lo que es lo mismo, la capa perióstica, ¿vale?, de la dura madre y la capa meningea de la dura madre. Fijaros que la parte externa de la dura madre, aquí pone que se continúa con el periósteo en la parte externa de lo que es el hueso del cráneo. ¿Y esto por dónde se puede relacionar? ¿Cómo se une? Pues, por ejemplo, a nivel de las suturas o a nivel de los orificios por donde pasan los nervios y vasos que van fuera del cráneo. En esas estructuras, ¿vale?, pues esos orificios, la dura madre perióstica o la capa perióstica de la dura madre, ¿vale?, va a bordear, ¿vale?, el agujero por donde pasan estas estructuras vasculares y nerviosas y se va a unir al periósteo, ¿vale?, pero por la parte externa de los huesos del cráneo. Entonces, fijaros que hay una unidad, hay una continuidad. Por eso cuando hay un traumatismo a nivel del cráneo, fijaros que tanto la parte externa como la parte interna de la dura madre va a estar comprometida. Y si es así, pensar que va a haber un bloqueo bastante importante a nivel del sistema cráneo-sacro. Bien, entonces el espacio epidural estaría formado entre lo que es la capa externa de la dura madre y la capa meningea o visceral de la dura madre, donde hay todas las venas. Por ejemplo, los senos venosos están, como hemos visto antes, entre el periósteo, la capa perióstica de la dura madre, o la capa externa de la dura madre, y la capa meningea de la dura madre. Y bien, luego nos vamos a la leptomeninge, y aquí tenemos la aracnoides y la pía madre, ¿vale? Y entre estas dos estructuras tendríamos el espacio subaracnoideo. No os olvidéis que la aracnoides, una parte está relacionada con la dura madre, que sea la aracnoides parietal, y una parte va a estar relacionada con la pía madre, que sería la aracnoides visceral. Bien, dentro de la dura madre intracraneal, ¿qué estructura vemos aquí? Pues aquí tenemos, pues, la O del cerebro, que va desde la cresta gali, ¿vale?, a lo que es la tienda, ¿vale?, la tienda del cerebelo y la protuberancia occipital interna. Y luego aquí tendríamos la tienda del cerebelo. La tienda del cerebelo, que tiene dos bordes, un borde libre o interno y un borde externo que se va a fijar en lo que es la parte superior de las pirámides petrosas. Entonces, tanto el borde libre como el borde externo de esa tienda del cerebelo van a insertarse en las clinoides anteriores y posteriores, ¿vale? Y estas inserciones de la parte interna o libre de la tienda del cerebelo y la parte externa de la tienda del cerebelo van a formar a los lados de la silla turca lo que son las paredes membranosas o de la dura madre de los senos cavernosos. Y luego aquí no se ve, pero debajo de lo que es la tienda del cerebelo tendríamos la hoz del cerebelo, que separaría el cerebelo derecho del izquierdo, mientras que la dura madre, la hoz del cerebro, va a separar el hemisferio izquierdo cerebral del derecho. Y la tienda del cerebelo separaría lo que son el cerebro del cerebelo. Y luego, bueno, hay una extensión de la tienda del cerebelo que se llama la tienda de la silla turca, que estaría, ¿vale?, cubriendo la mayor parte de lo que es la glándula pituitaria. Bien, una imagen para que veáis el desdoblamiento de la capa perióstica de la dura madre y la capa visceral de la dura madre, donde se alojan los senos venosos. Y vamos a hablar ahora de las inserciones de la dura madre. Bien, empezamos por el tejido conectivo y muscular que está relacionado con las meninges, sobre todo con la dura madre. Acordaros de los músculos suboccipitales. Tenemos el músculo suboccipital menor, el músculo posterior menor, que iría de la parte posterior del atlas, ¿vale?,
a la línea nucal inferior, tendríamos el recto posterior mayor, que iría de la parte posterior del axis, ¿vale?, a la línea nucal inferior lateralmente a la inserción del recto posterior menor, y luego tendríamos el oblicuo inferior, que iría de la parte posterior de la espinosa del axis a las masas laterales del atlas, y el oblicuo superior, que iría de las masas laterales del atlas, ¿vale?, al cráneo. Pues pensar que estos músculos suboccipitales, ¿vale?, tienen inserción con la dura madre, excepto el oblicuo superior. El oblicuo superior, si os dais cuenta, al estar más externo, ¿vale?, de la línea media, pues no tiene inserciones con la dura madre, pero tanto el recto posterior menor, mayor y el oblicuo inferior sí que lo tienen. ¿Vale? Tenemos el recto posterior menor, mayor y oblicuo inferior. Entonces, hablamos de un puente miodural, un puente entre las estructuras musculares y la dura madre. Entonces, hay una comunicación de recto posterior mayor, recto posterior menor, oblicuo mayor u oblicuo inferior, es lo mismo, con la dura madre. Y además, el ligamento nucal también envía extensiones a la parte posterior de la dura madre. Fijaros en este dibujo, recto posterior menor, mayor y oblicuo capitis inferior, que es el oblicuo inferior, pues todas estas estructuras, fijaros que crean extensiones a la parte posterior de la dura madre. De ahí la importancia de trabajar, antes de trabajar el cráneo, relajar la musculatura suboccipital, con masaje, con técnicas de inhibición de los suboccipitales, porque si ya hay tensión a este nivel, pues pensar que ya puede crear un estado de pretensión en la dura madre. Entonces, primero limpiar lo que es el terreno antes de abordar el cráneo. ¿Vale? Un corte transversal para que veamos la comunicación del oblicuo capitis inferior con la parte posterior de la dura madre. Más de lo mismo, ¿vale? Recto posterior mayor y oblicuo capitis inferior. Y luego el ligamento nucal. Vamos a ver ahora unas imágenes de disección en las que hablan de todo esto. ¿Vale? Esto es un estudio de Dean y Mitchell en el que hablan de la relación que hay entre el ligamento nucal, ¿vale?, y la parte posterior, la parte espinal de la dura madre. Fijaros que el ligamento nucal sería esta flecha que vemos aquí, esto sería la parte posterior de C1, C0, y DM sería la dura madre. Pues hay una comunicación bastante importante. Acordaros que en el ligamento nucal se van a insertar músculos como el trapecio superior. Así que tensión del músculo trapecio superior podría crear ya tensión o un estado de pretensión en la dura madre. Importante trabajarlo por entonces, ¿vale? Mismo estudio, fijaros, ligamento nucal, ¿vale? Aquí tendríamos la dura madre, aquí tendríamos pues, un corte sagital, C1, C2, y como hay una comunicación, ¿vale?, entre los espacios de C1 y C2 del ligamento nucal, fijaros en las flechas, con la parte posterior de la dura madre. Más de lo mismo, ligamento nucal, ¿vale?, una disección con la parte posterior de la dura madre. Y esto es una imagen, viene a decir lo mismo. Aquí tendríamos ese ligamento nucal y cómo se comunica con la parte posterior de la dura madre. Otro estudio de Humphries, que también habla de la investigación de las conexiones del tejido conectivo. También habla del ligamento nucal. Ligamento nucal que se relaciona con la dura madre. Bien, vamos a hablar de otras inserciones de la dura madre. Según Mark Pick, pues, bueno, y también lo habla Magoon y Sutherland, la dura madre se inserta en lo que son las masas laterales del atlas, el axis y la tercera vértebra cervical. Pero, como decía Magoon, pero luego Magoon decía que bajaba libre hasta la parte anterior del sacro. ¿Qué pasaba? Pues que Mark Pick dice que también se inserta a lo largo de todo el canal raquídeo, al ligamento vertebral común posterior y a los ligamentos amarillos. Vamos a ver algunas imágenes. Esta es una imagen esquemática para que nos situemos cuando veamos las imágenes en disección. ¿Vale? Un corte transversal. Esta es una imagen de Jean-Paul Obner. ¿Vale? Entonces vemos aquí la médula espinal, veríamos aquí el ligamento vertebral común posterior y cómo vamos a tener relaciones en la parte anterior de la dura madre con la periferia, y también vamos a tener relaciones a nivel de la emergencia de la raíz nerviosa y luego en la parte posterior de la dura madre con lo que son las láminas y los ligamentos amarillos.
Entonces, fijaros, estos son imágenes de libros antiguos de anatomía, que estamos hablando de entre 1870 y 1925, 1930. Bien, pues en la raíz nerviosa, cuando pasa por el agujero de conjunción, ¿vale? Forestier, que es un francés, describió unas láminas fibrosas de tejido conectivo que formaban como una piel de tambor, ¿vale? Entonces, lo llamó opércula de Forestier interna, ¿vale? Cuando entra el nervio, ¿vale? Por el agujero de conjunción, ¿vale? Hay una piel de tambor, ¿vale? Que va a estar atravesada por el nervio y por estructuras vasculares. Y luego tendríamos el opércula de Forestier externo, que justamente sería, ¿vale? Por el agujero de conjunción a la salida, ¿vale? Del nervio al exterior. Y luego el ligamento de Trolar o ligamento sacrodural anterior, que fue descrito por Trolar, un anatomista, en 1880, y habló de un tejido fibroso que une el ligamento vertebral común posterior con la parte anterior de la dura madre, que sería todo esto de aquí, que vemos en blanco. Bueno, la opércula interna y externa de Forestier serían este corte transversal, pues justamente la opércula interna de Forestier sería, antes de entrar en el agujero de conjunción, las raíces nerviosas, ¿vale? Que sería una piel de tambor, y la opércula de Forestier externo sería justamente cuando sale el nervio por el agujero de conjunción. Fijaros, en estas imágenes de disección, aquí tendríamos las raíces nerviosas, los nervios, y cómo se une la dura madre, ¿vale? Con el ligamento longitudinal posterior, ligamento vertebral común posterior, perdona, a través de estructuras fibrosas. Entonces se llama ligamento sacrodural o ligamento de Trolar. Aquí otra imagen, esto sería dorsal, caudal, ¿vale? Aquí tendríamos el ligamento vertebral común posterior. Bien, el ligamento de Hoffman es el que va a ir del ligamento vertebral común posterior a la raíz nerviosa, es decir, sería una continuidad de ese ligamento sacrodural anterior o ligamento trolar, pero nos iríamos un poquito más hacia la periferia. Entonces relacionaría el ligamento vertebral común posterior con la raíz nerviosa antes de entrar en el agujero de conjunción. Entonces, fijaros, este sería el ligamento de Hoffman. Ligamento de Hoffman, esto sería el ligamento vertebral común posterior, ¿vale? Está en inglés, posterior longitudinal ligament, ¿vale? Más ligamento de Hoffman. Aquí tendríamos el disco intervertebral, más ligamentos de Hoffman. ¿De acuerdo? Nos situamos. Ahora voy a poner otra vez esa imagen con un corte transversal y ahora nos vamos a la parte posterior. Y en la parte posterior, pues hay estudios, ¿vale? Hay estudios que muestran una relación entre la parte posterior de la dura madre con las láminas o con el ligamento flamum o ligamento amarillo, ¿vale? Estos serían los ligamentos meningovertebrales dorsales o ligamentos epidurales posteriores, ¿vale? No os fijéis en el nombre, fijaros simplemente en la forma de estas estructuras, ¿vale? Fijaros aquí en un corte transversal, ¿vale? DM sería dura madre, aquí veis en rojo, bueno, yo soy un poco daltónico, yo no lo veo con dificultad, pero los que no lo seáis, pues aquí pone vertebral body, que es el cuerpo vertebral, y esto sería, la L sería la lámina. Y fijaros que aquí hay una estructura fibrosa que me comunica la dura madre con la parte posterior del contorno vertebral. ¿Vale? Esta es la imagen esquemática de Jean-Paul. Como hemos dicho, la parte anterior tendríamos el ligamento de Trolar o sacrodural anterior y un poquito más lateral tendríamos el ligamento de Hoffman, que me une el ligamento vertebral común posterior con la salida de emergencia de las raíces nerviosas. Y aquí tendría opércula de Forestier interna y opércula de Forestier externa, que son dos pieles de tambor que están en la parte interna y externa del agujero de conjunción. Y aquí en la parte posterior del espacio epidural tendría el ligamento meningovertebral posterior o ligamento epidural posterior. Entonces vamos a dar un poquito de embriología. ¿Qué es lo que ocurre? Nos han dicho muchas veces en la escuela que la médula espinal asciende a medida que crecemos. Pues no nos equivoquemos, la médula espinal de un niño es la misma que la médula espinal de un adulto. Lo único que se diferencia es que la periferia o el contorno vertebral sí que crece hacia abajo, desciende. No podemos comparar el cuerpo vertebral de un niño con el cuerpo vertebral de un adulto, ¿vale? No podemos comparar el cuerpo vertebral de un niño, de un bebé de 3 meses con un recién nacido.
Entonces, al crecer la periferia, que son los cuerpos vertebrales, hacia abajo, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que las raíces nerviosas se van a ver arrastradas como si fueran unos globos, ¿vale? Unos globos, y por eso tenemos pues, lo que es la cauda equina y el filum terminale. ¿Vale? El filum terminale, ¿qué es? Pues es la estructura de tejido conectivo que me une el cono medular al sacro. Entonces, al crecer todas las estructuras, incluyendo el sacro, hacia abajo, pues va a crear una extensión como si fuera el chicle de antes, pero a nivel caudal, y por eso tenemos el filum terminale. Entonces, la orientación de estos ligamentos va a cambiar debido a este movimiento de descenso de esta periferia vertebral, tanto el ligamento de Hoffman como los ligamentos meningovertebrales dorsales y el ligamento de Trolar. Entonces, cuando hablamos de embriología, fijaros, yo tengo el ectodermo que va a dar lugar al tubo dural, ¿vale? Y al tubo dural, perdonad, a lo que es el tubo nervioso. Y entre lo que es el ectodermo, que estaría por aquí, que sería el epitelio de la piel, ¿vale? Y el endodermo, que estaría por aquí, yo tengo todo lo que es el mesodermo, que es lo que va a dar lugar a los somitas. Entonces, dentro de los somitas, pues tengo una estructura en la parte posterolateral que sería el dermomiotomo y en la parte anterior y medial tendría el esclerotomo. Pues fijaros, cuando va creciendo lo que es el tubo neural hacia posterior, en los libros de embriología clásico dicen que hay una migración de las células hacia la parte anterior, como vemos aquí. Pero no es así, simplemente al empujar esto a nivel posterior, va a crear un empuje físico, va a producir va a inducirlos a que van a desplazarlos hacia la parte anterior, pero no es una migración activa por parte de las células del esclerotomo. Entonces, estas células del esclerotomo van a estar en la parte anterior del tubo neural y es lo que va a dar lugar, debido a este empuje del tubo neural, a lo que es la futura meninge, las futuras paquimeninge. ¿De acuerdo? Es el resultado del tubo neural que al empujar y al producir, ¿vale? Tensión en estas células del esclerotomo, las células del esclerotomo van a especificarse y van a formar lo que es la futura meninge. ¿Vale? Esto es un corte transversal, ¿vale? de Blechschmidt, que es el único que ha estudiado sobre embriones humanos, y vemos como estas células del esclerotomo, ¿vale? Debido a este empuje del ectodermo hacia posterior, los va a desplazar, ¿vale? Hacia la parte anterior del tubo neural, y es lo que va a formar la parte anterior de lo que es la dura madre. Así que, primeramente, se forma la parte anterior de la dura madre antes que la posterior, ¿vale? Fijaros, esto sería la futura dura madre, y luego más tarde el esclerotomo dará lugar a lo que son los cuerpos vertebrales, ¿no? Esto sería el dermomiotomo y esto sería el esclerotomo. Bien, fijaros en un corte transversal de un cuerpo vertebral de un embrión de 27 milímetros y de 8 semanas, ¿de acuerdo? Estamos hablando de 8 semanas. Esto es un estudio de Patrick Van Doon y Maximilien Girardin. Fijaros la talla de la médula espinal, ¿vale? Y esto sería el cuerpo vertebral. Pues vamos a centrarnos en lo que ocurre entre lo que es el cuerpo vertebral y la médula espinal. Fijaros, VB significa vertebral body, cuerpo vertebral, MS, médula espinal, y EDM, la dura madre embriológica, embryological dura mater. Fijaros por favor, que ya se empieza a dividir en dos hojas, ¿vale? Una hoja, la que está más cerca del cuerpo vertebral sería el ligamento vertebral común posterior, y la que está más cerca de la médula espinal sería la dura madre que conocemos todos. Pero a nivel embriológico, ligamento vertebral común posterior y la dura madre vienen de la misma estructura, ¿vale? Es una misma estructura a nivel embriológico, pero a medida que crecen, pues estas estructuras se van separando. Fijaros, mismo estudio de Patrick Van Doon y Maximilien Girardin. Fijaros, aquí la parte posterior de la dura madre ya se ha separado de lo que es el contorno vertebral en la parte posterior, es decir, del ligamento amarillo y del anillo posterior de la dura madre. Y fijaros que en la parte anterior todavía hay una unión entre lo que es la dura madre y el ligamento vertebral común posterior. Interesante. ¿Vale? Entonces, el ligamento vertebral común posterior es una dependencia de la dura madre. Y así lo muestran los estudios embriológicos. MS sería la médula espinal y todo esto serían estructuras vasculares.
¿Vale? Esto rojo sería un artefacto, ¿vale? Es un coágulo de sangre, no debería estar, pero a veces ocurre cuando hacen estudios, ¿vale? Microscópicos. Entonces, acordaros de lo mismo que dijimos del aracnoides, que es el resultado de un crecimiento, ¿vale? Con diferencia en la velocidad, pues lo mismo ocurre, ¿vale? Con el ligamento longitudinal vertebral posterior y la dura madre. Al crecer más la periferia respecto a la parte interna, pues se va a crear otra vez como un estiramiento de esas estructuras y es lo que va a dar pues la imagen que hemos visto, esas inserciones de la dura madre en el contorno vertebral, tanto en la parte anterior como en la parte posterior y en la parte lateral. Interesante, ¿no? ¿Vale? Esto sería lo que es la opércula externa de Forestier, que está, ¿vale? Atravesada o perforada por nervios y vasos. ¿Vale? Por eso dicen, el agujero de conjunción, ¿vale? El nervio solo ocupa una tercera parte, el resto es vasos, grasas y tejido conectivo. Es decir, estamos hablando de la opércula de Forestier. Y luego, si nos vamos más hacia la periferia, fijaros que la apófisis espinosa y el ligamento interespinoso se continúan con la fascia toracolumbar. Qué interesante, porque si nos fijamos, la parte posterior de la dura madre se relaciona con el ligamento amarillo y las láminas vertebrales a través de esos ligamentos meningovertebrales posteriores y que además, ¿vale? Ese ligamento amarillo se continúa con ese ligamento interespinoso, supraespinoso y luego con la fascia toracolumbar, fijaros que hay una continuidad. ¿Nos fijamos? ¿Vale? Entonces, el complejo de la fascia toracolumbar, en algunos estudios hablan de complejo fascia toracolumbar, ligamento supraespinoso y ligamento interespinoso. Es decir, separamos a nivel pedagógico para poder enseñar, pero fijaros que cuando hacéis disección todo está realmente unido. ¿Vale? Fijaros, aquí el AM sería un músculo, esto sería la espinosa y cómo, ¿vale? El ligamento supraespinoso se relaciona con el tejido conectivo, ¿vale? De la fascia toracolumbar. Bueno, una imagen en la que vemos el ligamento denticulado, ¿vale? Entonces ahora os pongo la misma diapositiva que antes. La dura madre es la capa más externa de confunción protectora y luego lo que pone aquí, que es lo que dicen la mayor parte de los libros, o en los libros por ejemplo, de Sutherland o de Magoon. Se inserta en la parte posterior de los cuerpos vertebrales de C2 y C3 y luego baja libre hasta la parte anterior de S2. Nos hemos dado cuenta de que debido a la embriología y debido a esas inserciones que tiene la dura madre con la periferia, ¿vale? Pues no es como lo decían ellos. Entonces hablamos, ¿sistema cráneo-sacro o podemos hablar de sistema cráneo-vertebro-sacral? Fijaros, nos fijamos en la anatomía, entonces podríamos decir que es sistema cráneo-vertebro-sacral. Cualquier afectación que ocurra a una vértebra puede comprometer lo que es el sistema cráneo-sacro, que sería el sistema cráneo-vertebro-sacral. ¿De acuerdo? Bueno, el filum terminale, acordaros que es el resultado de ese descenso de lo que es el contorno vertebral hacia caudal y eso va a producir que haya una prolongación fibrosa de la pía madre hacia caudal y cuando este filum terminal interno que está formado por la pía madre, ¿vale? Pasa a lo que es el saco dural, que el saco dural es el que se inserta en la parte anterior de S2, pues se forma el ligamento coxigio, que será este de aquí, o filum terminale externo. Entonces, esto sería el filum terminal interno, que será la dura madre, y cuando pasa por el cono medular, pues esto sería el ligamento coxigio o filum terminale externo. ¿Mm? Bien. Bien, chicos, ¿cómo vamos? ¿Tenéis alguna duda? Vamos a ver, vamos a detener esto un momento. Voy a dejar de compartir. Bien, me pregunta, a ver, espera, ¿qué me pregunta? Vale, epidural es entre periostio y dura madre. Vale, periostio es la capa, me pregunta Almudena, ¿epidural es entre periostio y dura madre externa o entre ambas capas de la dura madre? Pues en algunos libros van a decir, fijaros que en los libros actuales no hablan de lo que es la capa perióstica de la dura madre a nivel de lo que es el canal vertebral, ¿vale?
solo hablan de la dura madre o la parte meningia o la parte visceral de la dura madre. Entonces, en ese caso, hablarían del espacio epidural que está por fuera de esa dura madre meningia o visceral. Pero ese espacio epidural está entre la capa externa de la dura madre y la capa interna de la dura madre a nivel raquídeo. A nivel raquídeo. Se debería llamar espacio intradural porque está formado entre las dos capas de la dura madre. Pero a nivel del cráneo está por fuera, ¿vale? De la capa perióstica de la dura madre. Nacho, ¿qué determina la migración de esas células del esclerotomo? Pues es el empuje es el crecimiento posterior del tubo neural y del ectodermo, el que va a empujar a las células del esclerotomo hacia anterior, pero no es una migración activa de las células del esclerotomo. Las células del esclerotomo no dicen, me voy a ir a la parte anterior del tubo neural. Bien, ¿qué me habrá preguntado? A ver. Si puedes volver al último slide. A ver, vale, ahora vuelvo. ¿La dura madre en qué nivel se transforma en dos capas? Me pregunta Magdalena. ¿C2 o dentro del cráneo también? Dentro del cráneo también está formado por dos capas. ¿Vale? Está formado por la dura madre perióstica o externa y la dura madre visceral o meningia. Entonces, se va a desdoblar en ciertas partes para alojar los senos venosos, pero en libros actuales de anatomía dicen que esa dura madre perióstica cuando atraviesa el agujero magno desaparece y solo tendríamos a nivel del tubo neural, solo tendríamos la meninge, la capa meningia o capa visceral de la dura madre. ¿Vale? Pero en los libros antiguos, pues, si te das cuenta, hay un desdoblamiento también de las dos capas de la dura madre. ¿El filum terminal interno solo es...? Me preguntan, ¿has dicho que el filum terminal interno solo es pía madre? Sí. Vale, me pregunta otro panel participante, me pregunta, ¿el ligamento de Hoffman son los ligamentos que el ligamento dentado? No. El ligamento dentado va de la parte externa de la pía madre a la parte interna de la dura madre. Mientras que el ligamento de Hoffman estamos hablando al exterior de la dura madre, es decir, entre lo que es el ligamento vertebral común posterior y la parte, la parte más cercana de lo que es la raíz nerviosa, antes de estar en el opércula de Forestier. ¿Qué sería la inervación o receptores del ligamento sacrocoxígeo? Pues la inervación, pues ahí me has pillado. Esa inervación yo creo que podría venir también de esos nervios sinus vertebrales de Luschka, pero lo tendría que mirar, ¿vale? ¿Cuál es la región a estimular? Me preguntan, ¿cuál es la región a estimular para tener mejor acceso a la dura madre? Pues cualquier estructura que veas que tenga tensión. Yo siempre digo, verificar que a nivel suboccipital o que a nivel de cualquier parte del segmento vertebral, ¿vale? No haya tensión porque eso puede conllevar a un estado de pretensión en la dura madre, ¿vale? Pero eso no es una receta, es ver cada paciente es diferente. Sí, que hay me preguntan, ¿puedes repetir la relación con el complejo fascia torocolumbar? Si hay una relación de lo que es la fascia torocolumbar, ¿vale? En el que hay muchos músculos que se insertan ahí, con ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso y si nos vamos más hacia adentro, ligamento amarillo. La separación, me pregunta Alberto, ¿la separación embriológica entre dura madre y ligamento vertebral común posterior llega a ser completa? Pues en algunas partes del canal raquídeo a veces sí que se pueden completamente separar, pero en muchos libros de anatomía antiguo se dan cuenta de que a nivel cervical y a nivel lumbar siempre hay una relación. Bien, a la última slide, que la ponga, me pregunta. Esta es la última slide. Fijaros que en esta slide vemos que lo que es la dura madre, cuando sale por el agujero de conjunción, se continúa con el epineuro, es decir, lo llamamos de otra manera diferente, pero es la misma estructura. Entonces, fijaros, el ligamento coxígeo es lo mismo que filum terminale externo. Bien, pues seguimos, chicos, si os parece. Bien, vamos a hablar de la inervación de la dura madre craneal.
Pues la inervación de la dura madre craneal se da a 3 niveles. La fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. La fosa craneal anterior pues vendría por los filetes nerviosos etmoidales del nervio nasociliar, que sería, ¿vale?, un nervio de la rama oftálmica del trigémino, llamada erróneamente V1. La fosa craneal media de los 3 ramos del trigémino, principalmente por una rama meningea recurrente o de Arnold, ¿vale?, que va a inervar lo que es la tienda del cerebelo y la parte posterior de la hoz del cerebro, y la fosa craneal posterior por los ramos derivados del vago y del nervio hipogloso. Vamos a ver imágenes. Fijaros, aquí tenemos el trigémino y cómo cada rama del trigémino, es decir, división oftálmica, maxilar y mandibular, emiten una rama, fijaros, hacia la dura madre. Fijaros, este sería el nervio etmoidal anterior, ¿vale?, que es un nervio del nervio nasociliar, que provienen de la rama oftálmica del trigémino. Entonces, entran por la hendidura esfenoidal, acordaros, no entran por el canal óptico, y entran por 2 orificios que están en la parte lateral, ¿vale?, del etmoides, para entrar, ¿vale?, en lo que es la fosa anterior del cráneo, y va a inervar la dura madre de la fosa anterior. ¿Vale? Fijaros, ¿vale?, esta rama tentorial es el nervio meningio recurrente que va a ir ahí hacia posterior para inervar la tienda del cerebelo y la parte posterior de la hoz del cerebro. Bien, el nervio maxilar, fijaros, ¿vale? El nervio maxilar pasa por el agujero redondo mayor, pero antes de pasar por el agujero redondo mayor emite una rama, que es la rama meningia, para inervar la parte media de la fosa craneal media. Y fijaros que va a continuar el recorrido de la arteria meningia media, ¿vale? Acordaros que las estructuras vasculares son el verdadero esqueleto del cuerpo, entonces los nervios van a intentar siempre acompañar a los vasos para poder nutrirse, ¿vale? Y fijaros que en esta imagen, tanto la rama maxilar como la rama mandibular van a emitir, ¿vale?, nervios para la fosa craneal media. Y aquí vemos el nervio mandibular como cuando sale por el agujero oval va a emitir una rama meningia que va a entrar por el agujero espinoso o redondo menor, junto a la arteria meningia media. ¿Vale? Sería este de aquí. Bien, entonces hemos visto ya la fosa craneal anterior, la fosa craneal media, y vamos a ver la fosa craneal posterior. Fijaros, en el nervio vago, esta es una imagen de Netter. El nervio vago emite, antes de salir por el agujero rasgado posterior u orificio yugular, pues una rama meningia para inervar la parte posterior de la fosa craneal, o lo que es la dura madre de la parte posterior. Y el nervio hipogloso, fijaros, antes de salir por el agujero, el orificio condilio anterior u orificio del hipogloso, fijaros, en el libro de Netter pone ramo meningio, y en los libros antiguos hablan de que el nervio hipogloso emite una rama meningia en la parte posterior de la dura madre, en la nivel craneal. Ya os digo, el nervio hipogloso lo hemos aprendido que es un nervio puramente motor. Entonces, ¿me estoy contradiciendo? No. Acordaros que el nervio hipogloso tiene una comunicación con las primeras nervios cervicales. Fijaros, entonces, son los nervios cervicales que van a ir vehiculizados por el nervio hipogloso, van a ir vehiculizados dentro de esa vía del nervio hipogloso para inervar, ¿vale?, la fosa craneal posterior de la dura madre. Bien, y ahora, cuando hablamos de la inervación de la dura madre intraespinal, pues acordaos que es la red nerviosa que va a inervar el ligamento longitudinal posterior, que es lo mismo que dura madre, y esos nervios que van a estar rodeando a los vasos, ¿vale? Esas estructuras ortosimpáticas. ¿Os acordáis el nervio que iba por esas estructuras? El nervio sinus vertebral de Luschka, que si os dais cuenta también lo llamaban nervio meningio recurrente. ¿Por qué? Porque va a inervar la parte posterior del ligamento vertebral común posterior, la parte posterior del anillo fibroso, la parte anterior de la dura madre y todas las arterias espinales del agujero de conjunción. Es decir, va a inervar la dura madre, porque el ligamento vertebral común posterior y la dura madre, a nivel embriológico, es dura madre. ¿De acuerdo? Entonces, lo que es importante es que este nervio sinus vertebral de Luschka, aunque pasa por cada agujero de conjunción, no va solo a la dura madre de esa región, sino que a veces puede ir hasta 3 segmentos, ¿vale?, hacia arriba y hacia abajo. Se van a anastomosar entre ellas en lo que es la parte anterior de la dura madre. Es como una red.
Por eso cuando hay un whiplash o hay una anterioridad dorsal, el paciente refiere a veces un dolor muy generalizado de la dura madre, porque estas estructuras nerviosas van a ir extendiéndose, ¿vale?, hasta 3 segmentos, para arriba y por abajo, por donde entra el nervio sinus vertebral de Luschka. Aquí el número 9 sería el nervio sinus vertebral de Luschka, que va a inervar, ¿vale?, la parte posterior del ligamento vertebral común posterior y la parte anterior de la dura madre. Fijaros que este nervio sinus vertebral de Luschka, este sería el ligamento longitudinal posterior y esto sería la parte anterior de la dura madre, también inerva lo que es la parte posterior de la dura madre, pero ahí está más inervada la parte anterior que la posterior. Lo mismo, ¿vale? Este sería el nervio sinus vertebral de Luschka. Fijaros que no es un nervio que va a ese segmento metamédico de la dura madre, sino que se extiende como una red de nervios, tanto a nivel craneal como a nivel posterior. De ahí cuando hay una infiltración epidural. Cuando hay una infiltración epidural, pensar que es como una cicatriz. ¿Vale? Entonces, pacientes que han tenido, por ejemplo, las que acaban de parir en el que le han puesto una epidural, o los pacientes que han tenido una epidural por cualquier razón, porque hayan necesitado un anestésico, pues pensar que todo este tejido conectivo va a estar reaccionando y que luego sería interesante verificar que esa zona no tiene tensión alguna. Bien, vamos a hablar de la irrigación. Pues las meninges craneales van a recibir inervación de las arterias meninges anteriores, posteriores y medias, mientras que las meninges espinales de las arterias vertebrales, de las arterias intercostales posteriores y de las arterias lumbares y sacras laterales. Vamos a ver una por una. Acordaros, el esqueleto vascular es el que crea la forma de cada individuo. ¿Vale? Aquí vemos cómo han metido una sustancia en la que han eliminado cualquier tipo de tejido menos la estructura vascular. Pues crea la cara de la forma de la cara. Bien, esto es un cuadro que he hecho para que veamos las diferencias, las diferentes afluentes vasculares provenientes de cada arteria. Fijaros que la mayor parte de afluencia vascular va a venir de la arteria carótida externa. La arteria vertebral, cuando entra por el agujero magno, ¿vale?, pues va a emitir la arteria meningea posterior, ¿vale?, cuando entra por el canal vertebral, para irrigar la parte posterior. Y la arteria carótida interna, a través de la arteria etmoidal anterior, pues va a irrigar, la parte anterior de la fosa craneal. ¿Y por dónde va a pasar? Por el orificio etmoidal anterior, el mismo orificio por el que pasaba el nervio etmoidal anterior para inervar la parte anterior de la fosa craneal, ¿vale?, donde está la dura madre. Y la arteria carótida externa, fijaros, la arteria occipital, la rama parietal de la arteria occipital, que es una rama, ¿vale?, de la carótida externa. La arteria maxilar va a dar la arteria meningea media, que va a entrar por el agujero redondo menor. La arteria meningia accesoria por el agujero oval, ¿vale? Fijaros, vamos a ver unas imágenes, ¿vale? Fijaros cómo en la dura madre, ¿vale?, en la dura madre veremos las improntas de esta arteria meningea media, ¿vale? Esto sería el espacio epidural. Aquí luego tendríamos el cráneo por encima. Entonces, por dentro, pues vemos esta arteria meningea media, que entra por el agujero redondo menor o agujero espinoso, proveniente de la faringe ascendente, y fijaros que yo aquí tengo la arteria etmoidal, la arteria meningea anterior que proviene de las arterias etmoidales, ¿vale?, que hacen el mismo recorrido que el nervio etmoidal anterior. Aquí tengo la arteria meningea posterior que proviene de la faringe ascendente, que entra, ¿por dónde? Por el agujero rasgado posterior también. O una rama meningea que entra por la arteria que proviene de la arteria occipital, que entra por un orificio yugular, ¿vale? Por detrás de los yugular hay un orificio, ¿vale? Y por ahí entra la rama meningea. Y luego la rama meningea, la arteria vertebral, fijaros que entra por el agujero vertebral. Y luego fijaros, a nivel de la dura madre espinal, pues tenemos la rama, ¿vale? Este nervio, esta arteria intercostal posterior, ¿vale?, va a emitir una rama que va a ir hacia la parte anterior de la dura madre y de la médula espinal. Fijaros,
rama del cuerpo vertebral y de la dura madre. Bien, a pesar de que a nivel metamérico cada vaso va a entrar a nivel del agujero de conjunción para irrigar la dura madre, Lazortes, que es un anatomista y un neurocirujano francés, pues describió que había 3 troncos principales, 4, que iban a dar una irrigación más importante o predominante a nivel de lo que es la dura madre. Fijaros, él lo llamó arteria de Lazortes, que es la arteria radicular o la arteria de la intumescencia cervical, que va a entrar más o menos entre C5 y T2, dependiendo de cada sujeto, ¿vale? Y se va a ir, ¿vale?, extendiéndose tanto a nivel craneal como a nivel caudal. Sería esta la arteria de Lazortes. Luego tendríamos la arteria de Adamkiewicz o arteria radicular magna, que, si os dais cuenta, entra entre T10 y L2. Entre T10 y L2 va a entrar, ¿vale?, y va a irrigar tanto a nivel craneal como a nivel caudal. Luego tendríamos la arteria radicular posterior, que estaría a nivel de T6, y luego hay una rama que entra a nivel de L5S1 que se llama Desproges-Goterón. Desproges-Goterón, que parece un nombre bastante cómico, pues lo llamaba así porque entraba por la quinta vértebra lumbar y la primera vértebra sacra. Si nos damos cuenta, luego se van a anastomosar a nivel de la dura madre. Qué casualidad que estas 3 arterias entran por donde hay un cambio de curvatura más o menos del raquis. Por eso dicen que es importante que estén liberados los diafragmas. Una de las razones por las que hay que liberar los diafragmas es para permitir que haya un paso libre de estas estructuras vasculares, que son las que más predominancia vascular van a dar a nivel de la dura madre. Entonces, hay un libro de Lazortes que se llama Irrigación de la médula espinal. Está en francés, pero es muy interesante. Bien, fijaros, esta sería la arteria de Lazortes, que es el tronco cérvico-intercostal. Fijaros que entra por aquí, que proviene de la subclavia y va a inervar tanto la médula espinal como la dura madre en la parte cervical. Bien, ¿vamos bien, chicos? Bien. Luego, esto es muy teórico, vamos a ir luego con cosas más prácticas, muy interesantes, ¿vale? Bien, vamos a hablar de las membranas de tensión recíproca. Si el ordenador me deja. Ah, ya está, perdonad. Bien, las membranas intracraneales están unidas tanto anatómicamente como funcionalmente y se influyen mutuamente, ¿vale? Entonces se pueden dividir en 4 tabiques que ya lo hemos visto: la hoz del cerebro, la tienda del cerebelo, la hoz del cerebelo y la tienda de la hipófisis. Bien, así lo llamó Sutherland para explicar esta unidad funcional de estas membranas. Entonces, según Deler, el sistema horizontal, ¿por qué está formado? Por la tienda del cerebelo y el diafragma de la silla, que no es más que una continuidad de esa estructura horizontal, ¿vale? Y actuaría como tensor de la base del cráneo, mientras que el sistema vertical, que es la hoz del cerebro y la hoz del cerebelo, actuaría como tensor de la bóveda craneal. Bien, nos volvemos a dar un viaje con McFly, ¿vale? Vamos a viajar un poco para estirar las piernas. Vamos a ir al pasado. Fijaros, un anatomista, Cuvier, ¿vale? En 1867, en su libro de anatomía, además os digo en la página 339, os lo voy a decir en francés, ¿vale? Este repliegue, habla de la tienda del cerebelo, ¿eh? Este repliegue ofrece un estado de tensión permanente. Debe esta tensión a la hoz del cerebro, que está habitualmente tensa. La hoz del cerebro y la tienda del cerebelo están recíprocamente, es la causa recíproca de su estado de tensión. Entonces, la sección de una, dice este anatomista, ¿vale?, va a estar seguida necesariamente de una relajación de la otra. Es decir, Cuvier, él hablaba ya que había unas membranas de tensión recíproca, aunque lo describió Sutherland a nivel osteopático para los osteópatas, ya se hablaban en la anatomía que estas membranas tienen una tensión. Cuando relaja una, ¿vale? Cuando se relaja una, pues va a dar más tensión a la otra y
Por eso se llama membranas de tensión recíproca. Entonces, fijaros, acordaros de los movimientos del cráneo. Los huesos del cráneo tienen esa movilidad, que no es una movilidad con una cápsula articular, con unos movimientos angulares, sino que los huesos, imaginad que flotan en la dura madre y lo que hay es un cambio tensional, ¿vale? Es un cambio tensional en las membranas y esto hace que haya maleabilidad de los huesos del cráneo. Entonces, fijaros, ¿cuál es la flexión del parietal? Que se hunda, ¿vale? Lo voy a decir a nivel de términos osteopáticos. La flexión del parietal es que se hunda la sutura sagital. ¿Por qué se hunde la sutura sagital? Porque hay más tensión, ¿vale? A nivel de la hoz del cerebro. Este aumento de la tensión va a producir una relajación relativa de esa tienda del cerebelo. ¿Dónde se inserta la tienda del cerebelo? En la pirámide petrosa. A relajarse un poco, ¿vale? Esta tienda del cerebelo va a permitir cierto movimiento, ¿vale? Que es lo que llamamos en osteopatía de rotación externa, ¿vale? Entonces, por eso se llaman membranas de tensión recíproca. Bien, aquí tendríamos las membranas durales. Aquí es donde se inserta la tienda del cerebelo, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, estas membranas intracraneales de tensión recíproca se mueven unas contra otras de manera recíproca para tener un equilibrio óptimo. Entonces, estas membranas de tensión recíproca se continúan con la dura madre a nivel espinal. Cuando hay un problema, una tracción anómala en cualquier parte de la membrana, ya sea a nivel craneal o a nivel espinal, pensar que va a repercutir en toda esa dura madre y entonces va a producir un nuevo equilibrio. ¿Qué es lo que notamos nosotros con el cráneo? Que se mueve más la parte izquierda, que se mueve más la parte derecha, porque a lo mejor hay una tensión anómala en cualquier parte a nivel de la dura madre. ¿Vale? Lado del cerebro y la tienda del cerebelo. Y fijaros, la tienda del cerebelo tenemos aquí el borde libre que va a ir a la apófisis clinoides anterior, mientras que el borde externo, ¿vale?, va a ir a la clinoides posterior, que son los dos salientes a nivel de la silla turca. ¿Vale? Y esto va a crear la parte lateral, ¿vale?, de lo que es la pared lateral del seno cavernoso. Membranas de tensión recíproca. Vale, ¿y qué ocurre con el drenaje venoso del cerebro? Vamos a hablar del drenaje venoso del cerebro, ¿vale? Porque trabajamos bastante a menudo a ese nivel. Esto es un esquema que he puesto a nivel de los senos cavernosos que tenemos. Tenemos senos pares, que son los cavernosos, que están a los lados de la silla turca, los esfenoparietales que van a estar entre la fosa craneal anterior y media y que van a ir por el borde lateral de las alas del esfenoides, los senos petrosos superiores que están en la parte superior de la pirámide petrosa, el seno petroso inferior, que va a ir desde el seno cavernoso hacia el agujero rasgado posterior. Ahora os voy a poner unas imágenes, no os preocupéis. Los senos transversos que van a salir de la confluencia de los senos o de la prensa de erófilo, y los senos simoideos, que es una continuidad de esos senos transversos. Estos son los senos pares. Y los senos impares, ¿qué tendríamos? El seno basilar, que está en la parte anterior, en la parte basilar del occipital. El seno marginal, que va a estar contorneando el agujero magno o el agujero vertebral. El seno occipital, que va a ir desde la prensa de erófilo hasta el seno marginal. Y luego el seno sagital superior e inferior, que ya conocemos, que están en la parte superior e inferior de la hoz del cerebro, respectivamente, y el seno recto, que es el que me va a comunicar el seno sagital inferior a lo que es la prensa de erófilo. Bien, ¿y qué reciben estos senos venosos? Pues van a recibir venas cerebrales, van a recibir las venas meningias, y van a también recibir venas diploicas que van a estar en lo que es el hueso esponjoso de los huesos del cráneo y también van a comunicarse con las venas superficiales externas del cráneo, ¿vale? Entonces ahí va a drenar, van a comunicarse con los senos venosos. Bien, pues fijaros, yo aquí tengo el seno esfenoparietal, aquí tengo el seno intercavernoso anterior y posterior, como vemos aquí, que van a estar en la parte anterior y posterior de la silla turca. Aquí tendría el seno cavernoso en la parte lateral
Y aquí tendríamos lo que es el plexo o sino basilar, que está en la parte basilar del occipital. En la parte superior de la pirámide petrosa tendría el seno petroso superior y justamente comunicando el seno cavernoso con el agujero rasgado posterior tendríamos el seno petroso inferior. Bien, esto sería el seno sigmoideo y luego si nos vamos más hacia la confluencia de los senos tendríamos el seno transverso derecho, izquierdo, perdón, y el derecho. Y aquí ya tendríamos el seno longitudinal superior, el seno sagital superior, perdón. Bien. Bien, pues aquí vemos la confluencia de los senos, ¿no? Que es la unión entre lo que es el seno recto, el seno transverso, el seno longitudinal inferior, el seno longitudinal superior y el seno occipital. Y en los libros de anatomía actual lo ponen, ¡pum!, en la línea media. ¿Pero qué es esto? Bien, oye, no os sintáis insultados, ¿eh? Simplemente para... Bien, la confluencia de los senos no es tan lineal como nos quieren mostrar los libros de anatomía actuales. Es decir, si yo veo aquí una imagen, vemos que la confluencia de los senos, ¿vale?, es la unión del seno sagital superior con los senos transversos. Pues bien, nos vamos a los libros antiguos y fijaros, en el libro de Poirier hablan de que un francés llamado Dumont, D-U-M-O-N-T, decía que el seno longitudinal, el seno sagital superior se continuaba con el seno lateral derecho y que el grosor del seno lateral derecho era mucho mayor que el seno lateral izquierdo. Entonces, el seno longitudinal superior va a ir hacia el seno lateral, al seno transverso derecho, mientras que el seno recto va a continuarse con el seno transversal izquierdo y que a veces hay una comunicación entre estos dos senos, que por eso lo llaman confluencia de los senos, pero hay veces que no. ¿Vale? Entonces, en este estudio vieron que en la mayor parte de los sujetos en el que hacían disección, pues se veía la figura A en la parte posterior de la confluencia de los senos. En una pequeña parte veían una confluencia de los senos de esta manera y en otra veían lo que es la prensa aerófilo, es decir, un reservorio de sangre a nivel de la parte posterior en la protuberancia occipital interna. Pero ¿qué pasa en los libros actuales de anatomía? Que todos te ponen confluencia de los senos como esta imagen. Y no es así. Entonces, confluencia de los senos, fijaros, esto es un libro antiguo. Fijaros que yo aquí veo como el seno longitudinal, el seno sagital superior se comunica con el seno transverso derecho, mientras que el seno recto se continúa con el seno transverso izquierdo, para irse luego por el orificio yugular. Y a veces está, pues, unido. ¿De acuerdo? Bien, ahora os hago una pregunta para que me contestéis. El primero que pregunte se lleva la respuesta. ¿Por dónde sale la sangre venosa del cráneo? Vamos a dejar. ¿Por dónde sale Juan García? ¿Por dónde sale? ¿Solo por el agujero rasgado posterior? Bien, venas emisarias, vena yugular. Bien, vamos a continuar. Foramen yugular. Vamos a ver. Tarán, tarán, tarán. Pues en los libros nos dicen agujero rasgado posterior un 90% y en las venas emisarias un 10%. Eso es lo que nos han dicho en los libros actuales de anatomía, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí el libro, el Netter, y nos pone agujero rasgado posterior. Perfecto. Aquí vemos agujero rasgado posterior. Perfecto, ¿vale? U orificio yugular. Y te dice Mr. Bean, otro invitado de la tarde. ¿Estáis seguros? Pues si habéis dicho eso, estáis equivocados. ¿Vale? ¿Y qué pasa con los plexos venosos vertebrales del que hablábamos antes, que estaban entre la capa externa o la capa perióstica de la dura madre y la capa meningia de la dura madre? Vamos a verlos. Fijaros, un libro de 1836. Fijaros cómo se comunican los senos venosos con ese plexo vertebral, ¿vale? A lo largo del canal raquídeo.
Mira, un libro antiguo. Este es de Poirier y este es de Vierge. Fijaros cómo, ¿vale? Los libros antiguos te hablan de la comunicación del seno occipital posterior con ese plexo venoso vertebral. Interesante, ¿eh? Y aquí igual, ¿vale? Este es el único libro actual en el que he visto que te coloca los plexos venosos vertebrales. Es decir, la sangre va a salir por el agujero yugular, va a salir por el plexo pterigoideo, que lo vamos a ver después, que me va a comunicar el seno cavernoso con el exterior del cráneo, por las venas emisarias y por el agujero rasgado posterior u orificio yugular. ¿Vale? ¿Vale? Aquí tendríamos el agujero yugular, ¿vale? Plexo basilar, ¿vale? Y el plexo vertebral. Esto es un libro antiguo, fijaros, aquí te habla muy bien, ¿vale? De esta comunicación del plexo vertebral con el seno occipital posterior. Fijaros, este plexo vertebral que está entre la dura madre externa e interna, todo este plexo venoso. ¿Eh? Bien, un libro antiguo, fijaros que aquí, sí, en un libro antiguo me hablan, fijaros, el seno marginal, del que he hablado antes, es lo mismo que el comienzo del plexo venoso vertebral interno. Es que los libros de anatomía antiguos son súper bonitos, en serio, chicos. ¿Vale? Pero en los libros actuales, entonces acordaros, entre la capa perióstica y meningia es donde se van a alojar los senos venosos a nivel del cráneo. Pues lo mismo ocurre a nivel del tubo neural, o sea, de la médula espinal. Fijaros, entre la capa perióstica, que sea amarillo, tanto en la parte anterior como posterior, y la capa meningia, ¿vale? La dura madre interna, pues estaban a alojar los plexos venosos, que son estructuras análogas a los senos venosos. Interesante, ¿no? Así es mucho más fácil entender la anatomía, desde mi punto de vista. Bueno, fijaros, este es un libro de Upleyer. Él te habla dura madre externa, ¿vale? Periósteo entre paréntesis, y dura madre interna. Y entre esta dura madre interna y externa se sitúa el espacio epidural. Pero no se debería llamar espacio epidural, porque epidural viene a decir fuera de la dura madre. Tendría que llamarse espacio intradural, ¿no? Intradural si razonamos, porque está entre las dos capas de la dura madre. Bueno, esto lo dejo para que razonemos. ¿Vale? Y fijaros que aquí, donde está, pensaba que estaba, todas estas estructuras que vemos aquí en blanco, sería el plexo venoso vertebral interno. ¿Vale? Entonces, fijaros, el flujo craneal, el flujo venoso o el drenaje venoso craneal depende de la posición del sujeto y de los requerimientos o de las necesidades de cada organismo. Es decir, en decúbito supino va a drenar sobre todo por la vena yugular interna, mientras que cuando nos colocamos en bipedestación o en sedestación, ¿vale? Debido a esa atracción de todas las fascias a nivel abdominal, torácico y cervical, pues va a disminuir el calibre de ese seno, de esa vena yugular interna, y debido a la gravedad, pues va a favorecer que salga la sangre por el plexo venoso vertebral. ¿Vale? Interesante, ¿eh? Fijaros, esto es una imagen, a la izquierda se drena sobre todo en la vena yugular, mientras estamos tumbados en un lado, fijaros, JI yugular interna, mientras que en la imagen de la derecha se van a mezclar cuando estamos de pie por la vena yugular y por el plexo venoso vertebral. Es decir, a lo mejor drena un poco por la vena yugular interna, pero mucho menos comparar la imagen de la yugular interna cuando estamos en posición bípeda con la yugular interna cuando estamos en posición tumbada. Nada que ver. Mientras que en la imagen de la derecha, cuando estamos de pie, pues va a drenar más por el plexo vertebral interno, mientras que cuando estamos tumbados, pues como no hay gravedad, pues ahí pues se drenará muy poquito. What the fuck, dice Jackie Chan, ¿pero por qué? Volvamos otra vez con Marty McFly al pasado, chicos. ¿Qué viajes nos estamos dando con el Marty McFly? Fijaros, en todos los libros antiguos de anatomía, ¿vale? Os voy a las referencias, Poirier, Charpy, Cruveillet, Gilbert Bréchet, que fue el primero, el francés, que escribió por primera vez ese plexo venoso vertebral. Jules Cloquet, se me olvidó poner aquí la referencia, perdonad. Pero vamos, va por esta época, ¿eh? Testut en 1893, Sapey en 1877, De Vier en 1890, todos estos autores hablan
de que la sangre venosa drena por el plexo venoso vertebral interno y por la vena yugular. Pero en los libros actuales, pues eso se olvida. Fijaros, en el libro del Néter, aquí, yo no veo por aquí, chicos, el plexo venoso vertebral interno. ¿Vale? Lo han ignorado. Entonces, nosotros vemos este libro y pensamos que esta estructura no existe. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esta imagen. Solo vemos que la sangre se drena por el seno sigmoideo y por la vena yugular. Pero no vemos aquí el plexo venoso vertebral interno. Lo mismo, otra imagen del Néter, un corte transversal. Vemos a lo mejor un poquito que ha dibujado el plexo venoso vertebral, pero no le da tanta importancia. ¿Vale? Da más importancia a esta flecha que pone aquí, que pone agujero yugular. ¿Y por qué es esto? No lo podemos plantear. Pues, ¿os sabéis lo que es el teléfono escacharrado o el teléfono árabe en Francia? Pues tú dices una información, ¿vale? Y la información se pasa de una persona a otra y al final de la cadena la información no tiene nada que ver con el inicio de la información. Por ejemplo, esta persona dice algo de Excel, sell, vende, sell, y una persona dice, this is madness, no puedo, I can't anymore. Goodbye, buy, compra. Es decir, pasamos de vender a comprar, ¿vale? Pues es lo que pasa con la transmisión de la información de la anatomía. Es decir, los antiguos anatomistas abrían los cuerpos y describían todo lo que observaban, con las variantes anatómicas, con las variaciones anatómicas, mientras que los libros actuales son copias de copias, de copias, de copias. Y cuando tú haces copias de copias de copias y además traduces un libro de una lengua extranjera a otra lengua, pues hay muchos fallos. Y uno de estos fallos es olvidar algunas estructuras anatómicas. Y hay que tener en cuenta que la medicina antiguamente se componía sobre todo de anatomía y que a medida que ha ido evolucionando la anatomía se han ido introduciendo especialidades médicas y entonces al introducir esas especialidades médicas han ido quitando temario de anatomía y al final pues nos quedamos con lo que tenemos en el siglo XXI, que son copias de copias de copias de copias. Y aquí hacemos un tributo a Quino, que me gusta mucho Quino, un dibujante argentino. Saludos Argentina, porque este dibujante es un crack. Fijaros lo que dice esta persona. Le dice una información a esta persona calvita. Lo escucha un hombre del sombrero y va transmitiendo la información y vemos a nivel gráfico cómo la información, incluso la gesticulación, se va modificando. Y no tiene nada que ver esta información con la que inicialmente había comenzado el autor de ese mensaje. ¿Mm? Chicos, no os vayáis todavía, que queda lo mejor, ¿vale? Pues si tenéis ganas de iros, ¿vale? No os vayáis, por favor. Bien, ya que estamos hablando del sistema venoso, Harvey, que fue un cirujano inglés, pues hablaba de que solo había un sistema circulatorio, ¿no? Y que el sistema circulatorio iba al corazón y el corazón pues se expulsaba al exterior. Pero había un hombre, un Herlihy High, ¿vale? Un australiano que hizo, gracias, que hizo un estudio, una revisión sistemática, una revisión del sistema venoso. ¿Vale? Estamos hablando a nivel de venoso. Entonces, Herlihy High decía que había 3 sistemas venosos: el sistema portal, el sistema cabal y el sistema cráneo-vertebral. Fijaros, el sistema portal es el que va a recibir información venosa de la vena mesentérica superior, inferior, la vena esplénica, hacia la vena porta, ¿no? Es decir, todo lo que es el sistema digestivo. El sistema cabal es el que va a recibir información de los riñones, ¿vale? Venas renales, información de los pulmones y luego a nivel de las extremidades, pues vena ilíaca y el tronco brachiocefálico. Y el sistema cráneo-vertebral es el que me va a unir los senos durares con ese plexo vertebral que está dentro del canal raquídeo. Fijaros, esto es una litografía, qué bonita, ¿vale? Uy, perdonad. Y lo que es importante es que, salvo el sistema cabal a nivel de las extremidades, no hay válvulas en el sistema portal, en la parte central del sistema cabal y en el sistema vertebral. Entonces la sangre puede ir o puede fluctuar de un sistema a otro dependiendo de las necesidades del organismo en cada momento y dependiendo del momento del día. Es decir, cuando comemos, es decir, tenemos 5 litros de sangre en el cuerpo, pero esos 5 litros de sangre se van a ir distribuir entre cada sistema según el momento del día. Es decir, cuando comemos, pues toda la sangre va a ir hacia el sistema portal. Cuando estamos haciendo una actividad
mental importante, pues toda la sangre va a derivar o va a irse hacia el sistema craniovertebral, ¿vale? Entonces la sangre va a ir yendo de un lado a otro dependiendo de los requerimientos de cada persona. Fijaros, Breccia, como decía antes, fue el primero que describió esas venas del raquis, ¿vale? En 1819. Y Watson fue el que describió, dijo, qué casualidad que los tumores de la próstata tienen sus metástasis en estructuras ajenas a nivel vertebral, ¿vale? Entonces decía, bueno, es que hay una comunicación entre el plexo prostático a través de ese plexo de Santorini con el plexo venoso vertebral. Y aquí viene lo más bonito. Fijaros que como no tienen válvulas, la sangre puede ir, pues como si fuera el experimento de dinámica de fluidos. Pues fijaros, la sangre del cráneo puede venir por aquí, en este sentido, pero también la sangre de lo que es la pelvis menor, aparte de ir por la vena cava inferior, puede ir a través de esa comunicación que tenemos del plexo prostático, a través de ese plexo vertebral hacia los senos durales. Interesante, ¿eh? ¿Vale? Fijaros en esta flecha que la sangre puede venir de esta parte de la pelvis menor, ¿vale? E ir por ese plexo vertebral. Bien, y antes os he dicho que íbamos a hablar un poco de ese plexo pterigoideo de Breccia. Ese plexo pterigoideo que me va a unir, que está situado justamente cerca de los músculos pterigoideos laterales, externos, ¿vale? De la mandíbula, y que me van a comunicar, el seno cavernoso, ¿vale? Me va a comunicar el seno cavernoso con ese plexo pterigoideo y luego va a drenar este plexo pterigoideo a lo que es la vena maxilar, temporal superficial, ¿vale? Y luego va a drenar la vena yugular interna. Es decir, la sangre venosa va a salir nos han enseñado que sale por el agujero rasgado posterior, pero también puede salir por las venas emisarias, por el plexo vertebral interno y fijaros, el seno cavernoso puede drenar a la vena yugular a través de ese plexo pterigoideo. Importante entonces de trabajar el plexo pterigoideo para que haya una buena comunicación, una buena salida venosa por ese nivel. De hecho, hay muchos autores que dicen que cuando bostezamos, ¿vale? Es para relajar los músculos pterigoideos, para crear tensión en estos músculos pterigoideos y activar la circulación del seno cavernoso a ese plexo pterigoideo y que drene a la vena yugular para mejorar lo que es el drenaje venoso del cráneo. ¿Vale? Fijaros, el plexo venoso prostático reúne la sangre de la próstata, de las vesículas seminales, de la parte inferior de la vejiga, y la sangre puede circular o por el sistema venoso central, la vena ilíaca interna o hipogástrica a la vena cava, ¿vale? Que es el sistema venoso que tenemos en el centro del cuerpo, o hacia las venas vertebrales. Uy, perdona. Fijaros, en esta imagen, fijaros que es una imagen de un libro anatómico actual. Aquí me dicen anastomosis entre los plexos venosos sacros y los plexos vertebrales internos. Es decir, entre toda esta sangre de aquí que vemos aquí, de la pelvis menor, se puede comunicar con este plexo vertebral interno. Y dice aquí que no tienen válvulas. Entonces, puede ir en un sentido o en otro, dependiendo de las necesidades y dependiendo de cómo funcione mejor, por un lado o por otro, la salida venosa. Fijaros, esta imagen vemos el plexo pterigoideo, plexo venoso pterigoideo que me une el seno cavernoso, ¿vale? Con lo que es la vena yugular por fuera, por otra parte que no sea la vena yugular interna. Fijaros, en esta imagen se olvidan de poner el plexo venoso, el plexo vertebral, perdonad. ¿Vale? Aquí estaría, ¿vale? El plexo pterigoideo de Breccia. Aquí la vena yugular interna. Bien, chicos, pues ahora lo más bonito. Cuando os digan en esta época de cuarentena vuestra pareja, me duele la cabeza, esta noche no, cariño, precisamente porque hay una comunicación entre el plexo venoso prostático, es decir, el plexo de la pelvis menor con lo que son los senos durales, ¿vale? A través de esos plexos vertebrales, tenéis que decir a vuestra pareja, precisamente por eso, cariño, esta noche sí. Porque eso va a producir una dinámica de fluidos y va a poder ayudar a descongestionar la sangre venosa del cráneo. ¿Vale? Pero nos tenemos que cerciorar que ese plexo pterigoideo de Breccia está libre. Y si no tenéis pareja o vuestra pareja está en otra parte de viaje,
pues lo hacéis como Macaulay Culkin en Home Alone, solo en casa. ¿Vale? Fijaros, la comunicación de la sangre venosa puede ir por aquí, imaginar, ¿vale? Que yo tengo una congestión a nivel del cráneo, pues puede ir a través de ese plexo prostático, ese plexo Santonini, subir por este plexo vertebral interno y luego mejorar la circulación venosa a nivel del cráneo. ¿Vale, chicos? Muchísimas gracias por vuestra atención, ¿vale? Cualquier duda me escribís en Instagram. Bueno, hemos terminado antes de las 8, chicos. Decidme si tenéis dudas. El plexo venoso vertebral no lo podemos drenar. Lo que podemos drenar, lo que podemos hacer es las zonas donde hay, las zonas, me pregunta una persona, ¿cómo podemos drenar el plexo venoso vertebral? Lo único que tenemos que hacer es asegurarnos que las zonas donde hay anastomosis entre los diferentes sistemas venosos actúa correctamente, es decir, el plexo pterigoideo de Brechet, el plexo Santorini, ¿vale? Esas zonas de la intersección entre el hígado y la vena cava, todas esas zonas de anastomosis es la que tenemos que asegurarnos que funciona correctamente para que haya una buena comunicación de fluidos. Bien, chicos, ¿alguna duda o...? Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Bien, hemos terminado antes de tiempo, así que si tenéis alguna duda... A ver. ¿Qué porcentaje, me pregunta Álvaro, qué porcentaje se drena por plexos venosos? Pues dependiendo de la situación y dependiendo del momento del día, ¿vale? Dependiendo de cada momento, pues se va a drenar por un lado o por otro. Para el drenaje craneal, asegúrate, bueno, el agujero es el lado posterior, pero asegúrate también del plexo pterigoideo de Brechet, ¿vale? ¿Qué libro de anatomía recomiendo? Me dice la Patricia, pues chicos, cuanto más libros de anatomía, mejor, ¿vale? Porque muchos libros de anatomía son muy buenos en algunos aspectos y en otros no, ¿vale? Mira, algunos me habéis levantado la mano, chicos. Yo no sé cómo funciona esto, levantar la mano. El Sinelnikov no lo conozco. Sí, cuando digo que no hay válvulas, me pregunta una persona, ¿a qué te refieres válvulas? Pues válvulas como las del miembro superior, que hay válvulas para evitar que no haya un reflujo retrógrado de la sangre venosa. Entonces, ahí a nivel de los miembros sí que hay alguna válvula. A nivel interno hay alguna válvula, pero no es tan importante como las válvulas que están a nivel de los miembros. A nivel clínico se te ocurre cómo poner en tensión los nervios craneales para hacer una neurodinámica. Trabaja la dura madre. Si trabajamos la dura madre vamos a mejorar lo que es la buena circulación del nervio. ¿Vale? Claro, me dice Rosalía, esto da más base al trabajo del viscerocráneo. Viscerocráneo, ¿por qué le llaman viscerocráneo? Porque el tubo digestivo, ¿vale? Se va a desarrollar a este nivel. Bueno, la importancia de trabajar las vísceras para mejorar todo lo que es el drenaje venoso también. Nacho, ¿qué es ese atlas que contiene los plexos vertebrales? Pues mira, ese atlas es uno húngaro. Uno húngaro que se llama Stengatogay. Es un nombre húngaro, Stentogay, algo así. Me pregunta Laura, ¿dura madre se tensiona más en flexión o extensión craneal? ¿O es diferente? Pues en flexión se tensará más una parte de la dura madre y en flexión otra. Acordaros que son membranas de tensión recíproca, ¿vale? Vale, Magdalena me pregunta el que no te queda claro. El trabajar los diafragmas, acordaros, se liberan, porque además son zonas donde puede haber unas tensiones emocionales, pero también se liberan porque es por donde, según las Ortes, es donde entran la mayor afluencia arterial para irrigar lo que es la dura madre a nivel espinal.
Mira, Manuel, muchas gracias, Manuel. Para la persona que pregunta por el tratamiento de los nervios craneales, pues esto va para la persona que... Barral, propone un método interesante. A ver. Bueno, chicos, pues no sé si tenéis otras más dudas. Si queréis levantar la mano y ahora a ver si sé cómo funciona esto. Bueno, la reacción venosa del sistema de la pelvis menor y el vertebral explicaría las lumbalgias en prostatectomizados, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Ten en cuenta que cuando hay una operación hay un estancamiento, una congestión venosa y puede producir lumbalgias, exactamente. Por eso la importancia de trabajar lo que es el drenaje venoso. Gracias, Javi. Menos mal que tú también participas. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado y nada, un día más, un día menos en esta cuarentena, ¿vale? Si tenéis alguna duda me escribís y en cuanto a referencias, pues escribirme y os lo voy mandando, ¿vale? Al Instagram o donde queráis, ¿vale? Así que nada, chicos, un abrazo muy fuerte, ¿vale? Y a seguir estudiando, ¿vale? Venga, pues, a ver cómo se quita esto.